El Ministerio Evangelístico y de Enseñanza Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Vamos a dar inicio entonces a esta etapa a la que Dios nos ha traído durante este tiempo, una etapa que yo considero es privilegiada, porque nosotros estamos formando parte de un pueblo al que Dios ha llamado y al que le está confiando una encomienda muy importante, la cual es ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Yo creo que todos los que están aquí presentes han sido llamados por el Señor y por esa razón se están preparando, quieren prepararse para que Dios pueda enviar a un obrero que sepa manejar bien la palabra de verdad, un obrero aprobado. Amén. Yo creo que todos nosotros queremos ser ese obrero, queremos ser esa persona, ese ministro para la gloria de Dios. Así que hoy estaremos dando inicio a una materia que consideramos es fundamental en la vida de todo ministro, como es la cristología. A esta materia le hemos dado por nombre simiente, porque vamos a partir de un análisis exegético en el capítulo 3 del libro de Génesis acerca de la primera señal profética que Dios dio acerca de la venida de uno que rescataría a lo que se había perdido, al hombre. Sabemos nosotros, la historia de la Biblia nos cuenta del primer hombre, Adán, como éste sucumbió ante la tentación, como éste fue engañado y como ellos fueron llevados como esclavos de Satanás. Cuando esto sucedió, el Señor de una vez tenía planificado cómo rescatar lo que le pertenecía, lo que era suyo. Así que todos nosotros hemos sido rescatados gracias a aquella palabra profética que Dios lanzó allá en Génesis 3:15. Cuando Dios dijo, de la simiente de la mujer voy a levantar a uno que se va a encargar de quitarle la autoridad usurpada al diablo. Así que todos nosotros hoy en día somos el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Y estamos para continuar la obra que Él comenzó hace 2000 años. Así que, hermanos, yo les invito a los que ya tienen su guía y los que tienen su Biblia también, abran a la primera página de la guía y abran al capítulo 3 en el libro de Génesis en su Biblia, para que hagamos algunos análisis bien interesantes y esto lo vamos a tener como un buen fundamento para desarrollar esta enseñanza. Primero que todo, vamos a definir qué es cristología. Y de antemano, a todos los que están estudiando, les digo, esta definición, anótela, va para el examen. ¿Ok? No diga después que no se los dije. Bien, gloria al Señor. Voy a leer una definición que encontré en la internet, en un diccionario público que conocemos como Wikipedia. Esta definición de Wikipedia nos permite a nosotros tener la participación de mucha gente. Hay muchas personas que aportan su criterio y de todo el consenso, de todos los criterios, de todos los aportes, de toda la gente en todas partes del mundo, se sacan unas definiciones muy acertadas muchas veces, aunque mucho error también podemos encontrar nosotros a veces en el internet. Por eso es que necesitamos de parte de Dios tener discernimiento y saber qué es lo que podemos tomar y qué es lo que no. Así que debemos ser muy cuidadosos en esto. Pero acerca de lo que es cristología, vamos a leer esta definición que considero muy acertada. Amén. Bien, la cristología es la parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña Jesús de Nazaret. Esto es desde los puntos de vista tanto humanos como divinos, bajo el título de Cristo o Mesías. Sin embargo, los detalles menores de su vida no son tan importantes para la cristología, y sí lo son más bien el quién era, la encarnación y los eventos más importantes de su vida, como por ejemplo su nacimiento, su muerte y su resurrección. En esto vamos a estar nosotros basando más que todo
lo que es la cristología, este estudio acerca de la cristología. Algunos puntos claves que vamos a estar desarrollando dentro de esta materia, dentro de este estudio, son lo que tiene que ver con su naturaleza humana, también la naturaleza divina de Jesús y la interrelación que hay entre ambas naturalezas. Vamos a encontrar cosas bien interesantes en la vida de Jesucristo que nos van a abrir a nosotros el entendimiento acerca de muchas cosas. Lamentablemente hay mucho pueblo que por desconocer verdaderamente quién es Jesucristo, también desconocen quién es a sí mismo. Porque nosotros, se supone, somos un reflejo de lo que Él es. La palabra nos enseña que nosotros somos en este mundo así como Él es. Así que conociendo bien a Jesucristo, conociendo bien quién es el Señor, nosotros vamos a tener conocimiento de quiénes somos nosotros, y no solamente de quiénes somos nosotros, sino hasta dónde podemos llegar en Cristo Jesús. Nosotros estamos aquí como un pueblo escogido por Dios, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que Dios adquirió para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Y Él nos llamó por su gloria y excelencia. Y no solamente esto, lo vamos a ver un poco más adelante. Esa gloria que Jesús tiene ahora, sentado a la majestad de Dios en las alturas, es la gloria que nos ha sido dada a nosotros, la iglesia del Señor. Vamos entonces a estar analizando algunas cosas bien interesantes acerca de la cristología, y vamos a ir poco a poco ahondando. Va a llegar el momento en que usted a lo mejor va a decir para sí mismo, o le va a comentar a algún hermano: Dios mío, ¿y esto cómo es que yo nunca lo había escuchado? Porque probablemente, seguramente, puedo decirles que usted va a escuchar cosas que a lo mejor jamás había escuchado. A lo mejor jamás se había detenido a pensar, o nunca lo había visto en las Escrituras. Pero el Señor desea traernos a nosotros al conocimiento pleno. Me adelanto un poquito y luego me regreso de nuevo. Pero el Señor Jesucristo, en su oración allá en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, dice una frase que a mí me marcó la vida. Cuando yo leí esto y lo entendí, cuando pude poner mis ojos allí en ese texto, mi espíritu saltó y dije: Dios mío, ¿dónde estábamos metidos nosotros? El Señor dice o declara estas palabras: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has amado. La vida eterna consiste en conocer a Dios nuestro Padre que está en los cielos, y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. ¿Por qué? Jesús dice allá en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 1, en el versículo 18, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Allá en el capítulo 14 del mismo Evangelio de San Juan, también se nos dice que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero el Señor le dice a los discípulos: mas vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Quiere decir entonces que nosotros, que hemos creído que Jesucristo es el Señor, sí conocemos al Espíritu Santo de Dios, y se supone por la declaración de Jesús que le hemos visto. Y usted me dirá: ¿quién jamás ha visto al Espíritu Santo de Dios? Jesús dijo: si no creen en mí por las palabras que yo os hablo, entonces crean que yo soy por las obras que mi Padre me ha dado que haga. Cuando el Señor dice que nosotros vivamos en comunión con el Espíritu Santo, lo que está diciendo es que nosotros participemos con el Espíritu Santo de toda obra que nos ha sido dada por el poder de Dios. Dice allá en Hebreos capítulo 13, en el versículo 21, que Dios hace en nosotros todas las obras.
Dios las hace en nosotros. Lo que quiere decir es que nosotros somos una sola cosa con Dios. Somos un solo organismo con Dios. Nosotros y Dios somos uno solo. Y si estamos en Él y Él está en nosotros, nosotros le conocemos. Se supone pues que si yo vivo continuamente con Él, del lado de Él, participando con Él, viendo todas las cosas que se hacen por el poder de Él, entonces yo le he visto. ¿Cómo le he visto? Le he visto por las obras que Él me ha dado que se hagan. Cuando yo oro por un enfermo y se sana, lo estamos haciendo juntos. Entonces, la cristología me va a permitir a mí, le va a permitir a usted conocer perfectamente al Señor Jesucristo, al Padre, porque ellos no pueden desvincularse el uno del otro, y al Espíritu Santo de Dios. La cristología necesariamente necesita, valga la redundancia aquí, tener la presencia del Padre y del Espíritu Santo para que tenga, ¿cómo les diría? Para que tenga relevancia en nuestra vida. Amén. Entonces, la cristología, sin duda, es el eje central, el punto cardinal de toda teología cristiana. La teología, usted sabe que es el estudio que habla acerca de Dios, la ciencia que se encarga de estudiar todo lo que es relacionado con Dios. Bueno, el eje central, el punto cardinal de la cristología o de la teología es precisamente el estudio de Jesucristo. Amén. Entonces, es la doctrina sobre la totalidad del acontecimiento llamado Jesucristo, su ser, su actividad y esencia. Al referirse a Jesús como Dios encarnado, o sea, esto es lo que significa cristología, se está haciendo referencia también al Padre y al Espíritu Santo, a la Trinidad. Se está haciendo referencia a Dios. La cristología es el eje central de todo lo que tiene que ver con la teología. Amén. Vamos adelante. En cuanto a ciencia, la cristología es, por tanto, una reflexión sobre la estructura interna de la fe en Jesús, ratificado como el Cristo, manifestación de la Trinidad. La fe en Cristo se fundamenta por su parte en el testimonio que ha dado Dios Padre al enviar al Hijo en la carne y al resucitar al crucificado. La cristología encuentra su base a partir de la fe en Cristo por la Iglesia. Tiene como fundamento la convicción de que Dios ha llevado a cabo en Jesús de Nazaret su voluntad de salvación universal. Permítame, luego de leer esta porción en la definición que Wikipedia nos da acerca de lo que es cristología, decirles algunas cosas, aunque esto lo vamos a desarrollar con más amplitud un poco más adelante. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras y empezamos desde Génesis, encontramos que cuando Dios colocó al hombre en esta tierra, lo colocó en una posición de soberanía. Dios colocó al hombre sobre la tierra para que fuera el Señor de la tierra, para que Él se enseñoreara sobre la tierra, para que la sojuzgara. Esto es, las palabras que se utilizan allí, enseñorearse y sojuzgar la tierra, significa poder disponer de todo lo creado como si fuera dueño, amo y Señor. Dios colocó en nuestras manos el gobierno de todo lo que Él había creado. No me voy a adentrar ahora en un tema que es un poquito álgido tal vez para muchos, pero mire, cuando Satanás se dio cuenta de que Dios había colocado a alguien para gobernar la tierra, él sintió mucha envidia, y fue cuando él vino a Eva, la encontró solitaria por allí, le engañó con palabras persuasivas muy sutiles, le puso a Eva dudas acerca de las palabras dichas por Dios Padre, y entonces logró que ella sucumbiera a la tentación. A través de Eva, ella le llevó a su marido Adán, y Adán entonces también se fue en pos de la tentación, y el mundo desde entonces quedó sumergido en un caos, porque el hombre se entregó al señorío de Satanás. Aquella soberanía, aquel señorío que Dios había entregado en manos del hombre, pasó a ser ahora el señorío de Satanás.
La Biblia nos dice que Luzbel es llamado en las Escrituras como el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Y dice que el hombre vino a ser un esclavo de Satanás. El hombre vino a ser un esclavo del pecado y de la muerte. Vamos a adelantar un poquito para que vayamos entendiendo de una manera más general y panorámica lo que viene posteriormente, a dónde vamos a ir nosotros posteriormente. Así que cuando el Señor Jesucristo aparece en escena, viene por causa de que Dios de antemano preparó un plan divinamente trazado para revertir esta situación. Satanás está gobernando el mundo está ahora siendo gobernado por un reino de tinieblas. Nosotros sabemos lo que pasa con el mundo cuando es gobernado por las tinieblas. Las naciones que son gobernadas por hombres que su influencia o su directriz viene de las tinieblas de este siglo, son naciones que viven en miseria, que viven en pobreza, que viven en caos total. Pero cuando las naciones son rescatadas y son redimidas por la luz y vienen a ser gobernadas por la luz, y eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántos han leído allá en Romanos capítulo 8? Que la creación gime a una y a una está con dolores de parto, esperando ¿qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios. Está esperando la manifestación gloriosa de nosotros, los que podemos traerles a la luz. Mire, el mundo está esperando que la iglesia se levante, reaccione. No solamente Venezuela, que mucha falta está teniendo de una iglesia que, sabiendo quién es, su posición, su gloria, su majestad, se levante y vaya a ella, vaya a la nación entera para que le rescate de esas tinieblas. Mucha gente está hoy sucumbiendo, mucha gente se está perdiendo. Sin cesar a diario nosotros vemos que multitudes están siendo llevadas al infierno porque no conocen lo que Dios nos ha dado a conocer a nosotros. Amén. Entonces, hermanos, vamos a prestarle mucha atención a todo lo que Dios quiere enseñarnos durante este tiempo, porque Él quiere hacer de nosotros gente muy especial, gente que está siendo esperada por muchos allá afuera, en las tinieblas, para que les rescate. Amén. Entonces, Cristo es el resultado de ese plan maravilloso que Dios llevó a efecto para poder rescatar lo que se había perdido. Cristo, antes de su encarnación, ¿quién era? Era Dios, Dios mismo. Nosotros podemos leer allá en Juan capítulo 1, en el versículo 1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Jesucristo estaba allá en la soberanía de la majestad en las alturas, y ese plan divinamente trazado por Dios necesitaba de alguien dispuesto y disponible para tomar nuestro lugar que habíamos perdido por causa del pecado allá en Edén. Él estuvo dispuesto a enviar a su propio Hijo, a Jesucristo. Y por eso es que Jesucristo, a pesar de ser Dios, como dice Pablo en la carta a los Filipenses, estuvo dispuesto a despojarse, a vaciarse de sus atributos como Dios, de su gloria como Dios, para hacerse semejante a los hombres. Y vamos a estudiar entonces la vida de un hombre que, aunque es Dios y nunca dejó de serlo, todo lo que hizo, lo hizo como hombre. Hay mucha gente que piensa que Cristo el Señor pudo hacer las maravillas, los prodigios, los milagros, las sanidades, señales que hizo porque era Dios. ¿Cuántos piensan que Jesucristo hizo todo eso porque era Dios? Mucha gente piensa que sí. Pero déjeme decirle una cosa, y me estoy adelantando un poco. Jesucristo, a pesar de ser Dios,
no hizo ni una sola sanidad, ni un solo milagro, ningún hecho portentoso como Dios. Todo lo que Jesucristo hizo, lo hizo como un hombre. Por eso es que cuando nosotros leemos en el libro o el Evangelio de Lucas, encontramos que cuando él fue a Juan el Bautista en el Jordán para ser bautizado, y vamos a explicar lo que el significado de este bautizo tiene en la vida de Jesucristo, porque hay mucha gente que tiene confusión en ello. Pero cuando Jesucristo vino a Juan en el Jordán para ser bautizado, allí comenzó su ministerio. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Principalmente cuando Jesús vino a Juan en el Jordán, ¿qué fue lo que ocurrió? Que Dios le ungió con el Espíritu Santo. Dios le había dicho a Juan: sobre quien veas al Espíritu Santo venir sobre él y posarse sobre él, permaneciendo en él, ese es aquel Mesías que había de venir. Y Juan fue levantado para que preparara el camino de este que había de venir, del Señor, del Mesías ungido. Amén. De allí dice la palabra que el Espíritu impulsó a Jesús para ir al desierto, para ser tentado. Y estuvo 40 días en el desierto. Y allí Satanás estuvo tentándole con las mismas 3 tentaciones, eso lo vamos a desarrollar más adelante, con las mismas 3 tentaciones que él siempre ha traído sobre el género humano. Siempre Satanás ha tenido esa misma manera de tentar al hombre. Amén. Pero cuando Jesús vence la tentación y vence al maligno allá en el desierto, él viene a la sinagoga de los judíos. Estando allí le dan el rollo del profeta Isaías y encuentra el lugar donde estaba escrito. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, versos 18 en adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para... Cuando yo leí ese para, me detuve. Y Dios me reveló la verdad. Y hoy yo sé que Dios le ha revelado a muchos la verdad. Jesucristo necesitó ser ungido por Dios con su Espíritu Santo para poder hacer lo que a continuación Él dice: dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los oprimidos por el diablo, para darle buenas noticias a los pobres. Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Ahora somos coherederos con Él de una herencia que sobrepasa nuestro entendimiento, la herencia de nuestro Padre que está en los cielos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, de lo alto. Todos nosotros somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La vida allí, cuando usted analiza en el griego, es zoe. Estamos hablando de la vida misma de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios. Todo lo que pertenece a Dios nos ha sido dada o dado por su divino poder. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero cuando Él dice allí que esa unción le fue dada para dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los oprimidos, en fin, todo lo que Jesucristo hizo, lo hizo como hombre y necesitó como hombre ser ungido con el Espíritu Santo de Dios para poderlo hacer. Amén. No hizo ninguna cosa de estas porque era Dios. Recuerde Filipenses 2 que dice, versículo 5 en adelante, dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació. Y usted se preguntará, ¿de qué cosa se vació Jesús? ¿De qué se despojó Jesús? Aun cuando Él era Dios, se despojó, se vació. Bueno, si estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, en los primeros versículos vamos a encontrar que Jesús está pidiéndole al Padre le retorne algo de lo que Él se había vaciado.
Le está pidiendo al Padre que le retorne a la gloria que había tenido con Él antes de que el mundo fuese. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Por qué Él le está pidiendo al Padre que le retorne a esa gloria de nuevo? Porque Él se había vaciado de ella. Él la había dejado allá, a un lado. Los atributos como Dios, Él los dejó a un lado. Por eso es que la cristología nos permite a nosotros conocer a uno que vino de parte de Dios, pero vino como hombre. La diferencia entre Él y nosotros es que Él fue libre de pecado. Él nunca pecó. Amén. Él nunca pecó, porque Él nunca nació ni recibió por herencia, como todos nosotros, el género humano, la ley del pecado y de la muerte. Nosotros recibimos una naturaleza pecaminosa desde el vientre de nuestra madre. Como lo dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Y todos nosotros desde Adán hasta nuestros días hemos recibido por herencia la naturaleza del pecado y de la muerte. Jesús no, porque Jesús, como lo vamos a estar analizando, no recibió herencia de esta naturaleza de pecado y de muerte, porque Él no es hijo de hombre, sino que Él es hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ok, continuemos entonces en cuanto a la introducción. Miremos entonces la primera palabra profética proclamada por Dios nuestro Padre acerca de esta simiente que había de venir, Jesús. Allá en Génesis capítulo 3, verso 15 leemos: el Señor, luego de que cuando Adán y Eva se tratan de justificar por lo que habían hecho, y ellos le echaron la culpa a Satanás, el Señor le dice a Satanás: mira, va a llegar el momento en que esto va a ocurrir. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios estaba haciendo o dando ya la primera señal de que Él había planificado nuestro rescate. Amén. Nosotros fuimos engañados, sí, pero Dios ya había previsto un plan divinamente trazado para rescatarnos. Entonces, el capítulo 3, todo el capítulo 3 de Génesis, nos da a nosotros una idea bastante clara de cuál fue la razón del por qué Dios anunció de antemano que había de venir alguien que iba a quitarle la autoridad, que es lo que significa te herirá en la cabeza. Cuando nosotros leemos el hebreo, estudiamos en el hebreo, la palabra que se traduce allí, te herirá en la cabeza, lo que está diciendo es: habrá uno que vendrá de la mujer, una simiente que vendrá de la mujer, que te va a quitar la autoridad que estás usurpando. Dios no le dio esa autoridad a Satanás. Dios se la dio fue al hombre. Dios quiso que el hombre fuera quien se enseñoreara y sojuzgara la tierra. Pero el hombre, de soquete, se subordinó a Satanás. Y Satanás vino a convertirse en su amo. Y el hombre vino a convertirse a su vez en esclavo de Satanás. Esclavo del pecado. Esclavo de la muerte. Sigamos adelante. Jesús, como lo podemos ver allí en los versículos 11 al 13 de este capítulo 3. Permítame leerlo un momentico. Dice: Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Miren, hermanos, aquí hay un principio que ojalá que todos nosotros podamos comprender y podamos llevar en nuestro corazón. Cuando nosotros pecamos, siempre tendemos a echarle la culpa a alguien. Siempre el culpable es el vecino del lado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido una situación como esta y siempre le han echado la culpa al otro? Cuando más bien
deberíamos detenernos y pensar que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe, que a Dios nadie le puede engañar. ¿Cómo estaban ellos? Dice que estaban desnudos, ¿verdad? Y no tenían problema con eso. Ellos andaban tranquilamente y caminaban de mano con el Señor. Andaban por el huerto juntamente con Dios, conversando de tú a tú, y no había ningún problema. Y andaban desnuditos. Y ninguno sentía vergüenza de ello. Pero cuando ellos adquirieron el conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, comiendo del fruto que Dios le había dicho no comieran, ellos comenzaron a entender las cosas buenas y malas. Y entonces se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cuando Dios apareció, tuvieron vergüenza de que Dios les viera desnudos. Dios les pregunta, ¿quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? ¿Quién les enseñó? Comieron del árbol. Miren, hermanos, cuando nosotros cometemos un error, lo peor que podemos hacer ante ese error cometido es justificarnos echándole la culpa al otro. Lo mejor que podemos hacer y lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que, como dice Juan en su primera carta, recordemos que tenemos un abogado allá a la presencia del Padre, que está dispuesto a perdonarnos todos los pecados y que lo único que debemos hacer para con Él es confesar nuestros pecados y Él nos limpiará de toda maldad. Así que este ejemplo sea para nosotros una motivación para hacer las cosas correctas. Recuerde, a Dios nadie le puede engañar. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. ¿Qué pasó como consecuencia de lo que Adán y Eva cometieron? Bueno, como consecuencia es que todo el género humano hasta nuestros días fue afectado. Amén. Ahora, mire lo que dice el Señor aquí en estos versículos a continuación. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí viene el anuncio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí hay algunas cositas que me voy a permitir de explicarles un momento. Amén. La mujer pasó a vivir en un plano en donde el Señor determinó que ella quedaba sujeta al marido por causa de lo que había cometido. Tu deseo será para con tu marido. Aunque en el Señor ahora no hay acepción de personas, pero hay una ley natural que nos dice a nosotros que la mujer debe sujetarse al marido. La palabra sujeción, muy lejos de ser o de significar lo que muchos pretenden, más bien lo que significa es que la mujer dependa de la autoridad del marido. Hay mucha gente que cree que lo que el Señor está diciendo aquí es que la mujer esté sujeta al marido. Esto es que ella sea una especie de esclava para su marido. Lo que él mande, eso sea. Pero eso no es lo que está diciendo el Señor allí. Lo que está diciendo el Señor allí es que la mujer va a depender. Antes eran iguales, eran coiguales. Antes de la caída, ellos eran coiguales. Con la misma autoridad, con el mismo señorío, con la misma majestad y todo eso. Pero una vez cometido el pecado, la mujer ahora necesitó apoyarse de su marido. Él vino a ser ahora la cabeza de la mujer. Él vino a ser ahora quien tiene autoridad sobre la mujer. La mujer necesita sujetarse de él. Se lo voy a explicar brevemente con una ilustración.
¿Ustedes alguna vez han visto a un hombre borracho? Sí, ¿verdad? ¿Y cuántos alguna vez no fueron? Yo fui uno. A ver, ¿quién más? ¿Alguna vez llegaron al extremo de ser... hay varios niveles. ¿Cómo es que se le dice, Gabriel? Hay varios niveles. ¿Ah? El mono y cómo es que es la cosa. El asunto es lo siguiente. Hay momentos en que el hombre borracho necesita, para llegar al destino, para llegar a su casa, yo no sé cómo lo hace, cómo puede lograr llegar al sitio, porque es tan fuerte la embriaguez, la borrachera que tiene, que mire, que al otro día no se acuerda de nada, ni cómo llegó, ni por dónde pasó, pero los hemos visto muchas veces y yo también pasé por eso algún día, alguna vez pasé por ello. Nos agarramos de cuanto palo se nos atraviese, de la cerca, de los postes, de todo nos vamos sujetando, ¿verdad? Porque si no nos estamos sujetando de algo, nos vamos al suelo, nos caemos, ¿verdad? La mujer fue débil y sucumbió ante la tentación del diablo. Ella fue engañada y ella incurrió en transgresión por causa de eso. Por lo tanto, entonces ahora ella necesita sujetarse al marido. No hay cosa mejor que la mujer pueda hacer que sujetarse al marido. Esto es, depender de la autoridad de él, apoyarse en él. Es como que yo le diga a mi hermano, pastor, mira, varón, me está fallando esta pierna y te voy a pedir, por favor, que me permitas poner mi brazo sobre tu hombro para que me ayudes a llegar allá a la silla, al lugar a donde voy. ¿Sí? Entonces me apoyo sobre él y él me está ayudando a llegar al sitio a donde debo ir. Entonces, yo me estoy sujetando sobre él. Eso es lo que significa allí. No es que el hombre es el amo de la mujer y la mujer es una especie de sierva, de esclava para el hombre. Nada que ver. Amén. Era interesante recalcar esto. Pero hay otra cosa bien interesante en este pasaje leído, y es que el Señor dice aquí algo y mucha gente no lo ha podido entender. El Señor dice aquí, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, estoy en el verso 17, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Yo he escuchado a mucha gente decir que Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Dios no maldijo la tierra. La tierra vino a estar maldita por culpa del hombre. ¿Se ve? No es que Dios la maldijo, no. El Señor está diciendo claramente, yo no sé si usted lo puede ver, pero el Señor está diciendo allí claramente, maldita será la tierra por tu causa, por haber obedecido a la voz de tu mujer, por haber comido al fruto del árbol del que te mandé no comieras. Mire que la tierra vino a estar en esta situación, no tiene nada que ver con Dios. Hay mucha gente hoy en día, cuando vienen estas catástrofes naturales, que los llaman hechos de Dios, y hay gente que le echa la culpa a Dios cuando hay tsunamis, cuando hay terremotos, cuando hay maremotos, cuando suceden cosas terribles, cuando hay inundaciones y lluvias tempestuosas, y le dicen a Dios, ¿por qué, Dios mío? Y le echan la culpa a Dios. Incluso la ciencia dice que estos son hechos sobrenaturales, los hechos de Dios lo llaman. Dios no tiene nada que ver con este asunto. El problema de estos maremotos y estas cosas que a veces pasan y traen desgracias al género humano son consecuencia de lo que sucedió allá en Edén, la desobediencia del hombre y de la mujer. La tierra vino a estar maldita por tu causa. Tú eres el culpable de que la tierra haya caído en esta desgracia. Ahora te va a tocar que trabajar. ¿A cuántos les gusta trabajar aquí? A veces que nos cansa, ¿sí? A veces que, Dios mío, no sabemos cómo llegar al viernes porque lo estamos jalando, mire, hermano. Bueno, eso es culpa de nosotros. Eso sucedió por causa del pecado de nuestro padre allá en Edén, Adán. Amén.
Bueno, seguimos adelante entonces. Estas cositas a veces son interesantes tocarlas porque nos permiten ver allí algunas cosas que son buenas saberlas. Ok. Estamos entonces analizando lo que ocurrió. Estamos analizando allá lo que ocurrió en Edén. ¿Sí? Puede pasar, mi hermana. Estamos analizando lo que ocurrió allá en Edén, ¿verdad? Y estamos viendo en estos escenarios, en estos eventos, algunas cosas bien interesantes que llevaron al mundo a estar en esta situación en la que está. Dios entonces necesitó proclamar proféticamente que vendría alguien de la simiente de la mujer, que le iba a quitar la autoridad a Satanás. La simiente, yo no sé si usted lo habrá notado, pero le llaman la simiente de la mujer. Más adelante, cuando Pablo le escribe a Timoteo, allá en su primera carta, vamos a analizar un pasaje bien tremendo que ha sido tan tergiversado por mucho pueblo en cuanto a esto, porque el Pablo le dice a Timoteo que la mujer se salvará engendrando hijos. Y yo me pregunto, ¿acaso la mujer puede engendrar hijos? ¿Quién es el que engendra a los hijos? Es el hombre el que engendra a los hijos, ¿verdad? La mujer, ¿qué es lo que hace? Concibe los hijos que su marido le engendra. Entonces me llama mucho la atención que Dios dice la simiente de la mujer. ¿Por qué no dice la simiente del hombre, sino de la mujer? Cuando lleguemos a ese punto lo vas a ver, pero es bueno que vaya con la expectativa de eso. Permítame un momentico nada más. Amén. Seguimos. Bien interesante entonces que nosotros entendamos aquí con claridad lo que está aconteciendo en ese escenario allá en el capítulo 3 del libro de Génesis, para que comprendamos lo que viene en adelante en este estudio. Hay algo que todos nosotros, creo, estamos claros. Si estoy equivocado, hoy quisiera saberlo. Creo que todo el género humano, absolutamente todo el género humano, desde Adán hasta nuestros días, nacimos en pecado. Si hay uno que no nació en pecado y que no es pecador, que no peca, yo quisiera conocerlo hoy para saber que estoy equivocado. Nosotros todos fuimos pecadores, ¿verdad? Todos nosotros éramos pecadores, ¿sí? Pero ya el Señor no nos ve a nosotros como pecadores. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. Nosotros hemos sido santificados en Él, hemos sido justificados en Él, hemos recibido la naturaleza divina de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y no solamente esto, sino que tenemos la vida misma de Dios, que es la vida eterna. Nosotros somos iguales a Cristo Jesús, ahora en el Señor. Y Él dice que somos perfectos. Nosotros fuimos pecadores, pero una vez que vinimos a Cristo y fuimos rescatados por Él, ya dejamos de ser pecadores. Entendiéndose, cuando hablamos de pecadores, estamos hablando de que ya no tenemos la naturaleza del pecado y de la muerte en nosotros, porque Cristo, en su sacrificio sustitutorio, cuando creímos en Él, la quitó de nosotros. Esa naturaleza que había en nosotros de pecado y de muerte, esa naturaleza que había en nosotros, que nació con nosotros, de padre a hijo, desde Adán hasta nuestros días, fue extirpada, fue quitada. Es cierto que cometemos pecados, pero porque cometemos pecados, eso no nos hace pecadores. Debemos entender una cosa: el cometer pecado no nos hace pecadores. Pecadores son aquellos que viven en las tinieblas de este siglo. Nosotros ya no pertenecemos a las tinieblas de este siglo. Ya nosotros no pertenecemos al reino de Satanás. Nosotros hemos sido trasladados y pertenecemos ahora al reino de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo.
Somos una patria celestial. Somos el pueblo escogido de Dios. Somos una nación santa, un real sacerdocio. Y la Biblia dice que somos reyes. Ya no somos pecadores. La naturaleza de pecado y de muerte fue quitada. En su lugar, en nosotros, Dios colocó una nueva naturaleza. Como usted lee allá en Efesios capítulo 1, el versículo 13 dice que fuimos sellados. Amén. Fuimos sellados. ¿Con qué cosa? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Fuimos marcados. Esa marca, ese sello que se plasmó en nosotros dice que somos propiedad de Dios. Dios nos marcó como propiedad suya. Y ese sello que recibimos, supóngase usted que este es un sello y tiene una figura, ¿verdad? Y colocamos ese sello sobre un documento, embadurnado de tinta. Ok, este sigue siendo el sello, el Espíritu Santo. Pero aquí en el documento, y ese documento somos nosotros, quedó plasmado el sello. La misma imagen que tiene el sello, la tiene marcada aquí, el documento. Bueno, nosotros recibimos el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo que quiere decir es que nosotros volvimos a adquirir la imagen y la semejanza de Dios. Tenemos la misma apariencia del sello. Somos ahora un espíritu que ha sido santificado por Dios. Pudiéramos decirlo de esta manera. Somos ahora un espíritu que también es santo. Él es la persona de la deidad que conocemos como el Espíritu Santo, con inicial mayúscula. Amén. Pero nosotros, como seres humanos, nacidos de arriba, nacidos de Dios, en Cristo Jesús, ahora hemos venido a ser también un Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene un espíritu que es santo en el Señor. Y no solamente somos un espíritu que es santo en el Señor, sino que también justo. ¿Cuántos han leído allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21? ¿Cómo dice? O el versículo 17, ¿cuál es? No, el 21, el 21. ¿Cómo es que dice el 21? ¿Ah? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Otras versiones dice la justicia de Dios en él. Mire, somos santos y la palabra dice, nos demanda, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Eso es algo que no podemos lograr por nosotros mismos. Es algo que el Espíritu Santo de Dios hizo en nosotros cuando nos marcó, nos hizo santos. Pero en Cristo Jesús también ahora tenemos la justicia misma de Dios. Somos tan justos como Dios nuestro Padre es justo. Pero Pedro dice que nosotros también somos participantes, o sea, poseedores en común, juntamente con Dios de la misma naturaleza divina. Nosotros participamos de la naturaleza divina. Nosotros somos gente que nunca, jamás había existido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lo que dice el verso 17 de 2 Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay versiones que dicen, nueva creación es. Es una nueva creación. Otras dicen, viene a ser alguien que nunca jamás había existido. Miren, hermanos, lo que somos nosotros hoy día no había existido nunca. Nosotros antes de venir a Cristo éramos tinieblas, éramos naturaleza de pecado y de muerte. Nosotros estamos bajo una ley satánica, estábamos en oscuridad, éramos tinieblas. Pero al venir a Cristo, nosotros fuimos convertidos en gente diferente, alguien que nunca antes había existido. Nosotros vinimos a ser en Cristo ahora la luz de este mundo. Somos la luz de este mundo. Somos todo esto que hemos venido haciendo. Pero, miren, todo ser humano, nacido hasta hoy, con la excepción de Jesús, por ejemplo,
posee por herencia la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Vamos a leerlo allá en Romanos, en el capítulo 5, versículos 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Usted ve, nosotros hemos recibido eso como un regalo de Dios por el solo hecho de haber creído que Él es el Señor. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, hermanos, aquí hay algo que es bien interesante que vayamos comprendiendo. El único entre todos los nacidos de mujer que no nació con la naturaleza de pecado y de muerte como el resto, se llama Jesús. Y más adelante, en la próxima hora, vamos a estar analizando el porqué de esto, ¿ok? Entonces, Dios le dice a Satanás que aunque la simiente de Satanás iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, sin embargo, la simiente de la mujer le iba a herir a él en la cabeza. Yo le voy a decir una cosa, el calcañar es esta parte posterior, o sea, de nuestros talones, ¿verdad? Y la idea que nos quiere dar aquí es que el diablo siempre ha estado tratando de meternos zancadillas para hacernos caer. El diablo siempre va a tratar de hacernos caer. El diablo lo quiso hacer desde el principio, desde que Dios lo anunció. Quiso tratar de evitar que viniera esa simiente de la mujer. Él quiso tratar de evitar que él viniera para rescatar lo que se había perdido. Lo vimos allá con la muerte de los bebés en Egipto, de los judíos allá entre los egipcios, cómo Dios salvó a Moisés. Luego la muerte de los primogénitos allá, y pare usted de contar la cantidad de veces en Belén, por ejemplo, cuando Jesús nació, como el diablo mandó a través de Herodes el edicto que mandaba a matar a todo niño menor de 2 años, y toda la vida él ha tratado de evitar que venga Jesús. Ahora, él se metió con Jesús hasta que le llevó a la cruz del Calvario. Lo que él no sabía era que detrás de eso Dios tenía un plan divinamente trazado y perfecto, porque ese fue el error que llevó a Satanás a perder lo que había ganado con astucia, con sutileza, con engaño. Amén. Ahora el Señor, luego de que él comete este error tan grave, tiene toda la autoridad para venir allá y darle una espernancada en la cabeza, como decía el maracucho allá de Radio Rochelle, una espernancada en la cabeza, y quitarle esa autoridad. Jesús tiene la autoridad y Él nos la entregó a nosotros de nuevo. Amén. Denle un fuerte aplauso. Sí, amén. Brevemente, para que tengamos un pequeño receso, en Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 15, hay un versículo que dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aunque muchas personas piensan
que estos principados y potestades fueron los príncipes religiosos de la época. Sin embargo, por el contexto yo deduzco que allí está hablando de otro tipo de principados y otro tipo de potestades. Y yo lo comparo con lo que Pablo dice allá en la carta a los Efesios en el capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este siglo. En fin, yo creo que el Señor Jesucristo, luego de que Satanás cometió el gravísimo error de llevar a la muerte a alguien que no merecía la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, si Jesucristo nunca pecó, Él no podía morir, no debía morir. Y si Satanás llevó a la cruz del Calvario para matar a Jesucristo, uno que nunca había pecado, uno que no había nacido en muerte, Él estaba cometiendo un acto de injusticia sobre alguien que no merecía la muerte. La muerte era solamente para los pecadores. Jesucristo no era pecador. Él era santo en todo el sentido de la palabra. Amén. Ahora, si Jesucristo era santo y no merecía la muerte, ¿qué pasó? Murió, sí es cierto. Él murió las dos muertes con que todos nosotros morimos, pero no por su pecado. Porque cuando Él tomó el lugar en la cruz, Dios lo hizo nuestro sustituto. La cruz era sencillamente un juicio universal. En el juicio de la cruz, todo el mundo estaba siendo juzgado en Cristo. Y dice que el pecado del mundo fue puesto sobre Él. Ustedes recuerdan cuando Jesucristo estaba allí, que Él clamaba, hubo un momento en que Él dijo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué le llamó allí Dios mío, Dios mío? ¿Por qué no siguió llamándole como siempre lo hizo, Padre mío? Porque en ese momento, cuando ya Él estaba a punto de morir, cuando el pecado del mundo fue puesto sobre Él, Dios, su Padre, escondió el rostro de sobre sí. Dios quitó su rostro de Él. Y Él entonces ya percibió que Dios no era su Padre en el momento. Él pensó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios en ese momento se apartó de Él. ¿Qué es la muerte? A ver, ¿quién me puede decir qué es la muerte? Viene de un griego, de un término griego, thanatos, que significa separación, como dice el pastor. Separación. La muerte sencillamente significa separación. Cuando Dios le dijo a la pareja allá en Edén: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Algunas versiones más bien lo traducen de esta manera: muriendo, morirás. Otras dicen: cuando mueras espiritualmente, entonces también morirás físicamente. Lo que pasó allí es que cuando el hombre cometió el pecado de rebelión, de desobediencia, y comió del fruto de que Dios le mandó no comiera, él quedó separado de Dios, y al quedar separado de Dios, llegó el momento en que este cuerpo ya no le pudo sostener más y tuvo que separarse también de este cuerpo. Muerte es sencillamente separación. Cuando usted muere, no se acaba todo como algunos pretenden decir. Cuando usted muere, usted va a un lugar. Todo depende de lo que haya decidido en esta vida. Usted irá al lugar que le corresponda. Si creyó en Jesucristo, usted está esperando el día glorioso cuando el Señor diga: sube acá, pueblo mío, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, amén, seremos levantados, transformados en gloria para encontrarnos con el Señor en las nubes. Ahora, Jesús no merecía la muerte, pero le llevó a la muerte. Cuando Él está allá, en el lugar a donde van los espíritus de las personas que mueren en pecado, porque allí fue Jesús, Él murió las dos muertes. Él le dijo: Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. Señor, mira, voy a la muerte. Yo no entiendo cómo yo pueda ir a la muerte, pero no voy a la muerte por mi pecado, voy a la muerte por el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que Dios nos amó, y Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvar lo que se había perdido. Todo aquel que en Él cree recibe la vida eterna.
nosotros estábamos en muerte, separados de Él. Y cuando venimos en Cristo otra vez a ser amistados con Dios, a hacernos otra vez amigos de Dios, entonces tenemos la vida misma de Dios para nosotros. Lo que Dios quiso al principio, allá en Edén, ahora nosotros tenemos la vida misma de Dios. Cuando Jesús estaba allá, en el lugar donde van los espíritus de los muertos, al tercer día, Dios mirando desde su trono de gloria sobre Jesús, su justicia divina le decía, pero si Él nunca pecó, Él no puede estar en el lugar de los muertos, porque Él nunca cometió pecado. El que cometió pecado fue el mundo. Ahora el pecado del mundo fue puesto sobre Él. Él se hizo nuestro sustituto. Brevemente aquí, si alguien es hermano gemelo de otra persona y ese hermano gemelo comete un asesinato y sale corriendo, entonces viene la policía y atrapan a este que no fue quien cometió el pecado, el asesinato, y lo llevan preso. Entonces este dice, sí, bueno, para cubrir a su hermano que había cometido el pecado, el asesinato, él dice que sí, que él es el culpable. Lo meten preso, paga la condena y sale. Cuando sale, de repente la ley, la justicia descubre que el verdadero asesino no había sido este, sino que el verdadero asesino había sido el otro. Ahora le pregunto, aunque hayan descubierto que el verdadero asesino no era este, sino aquel, van a atrapar a aquel ahora y lo van a llevar a la cárcel para que pague otra vez la culpa o la sentencia que ya este pagó. Eso fue lo que hizo Jesús. Él tomó nuestro lugar. Él se hizo como culpable, aunque Él no era culpable porque Él nunca pecó. Pero al recibir la condena que nosotros merecíamos, ya nosotros estamos libres de esa condena. Hay una cosa bien interesante. Una cosa bien interesante aquí. ¿A quién amó Dios? ¿Al mundo o a la iglesia? Al mundo. ¿Y por quién murió Jesús? ¿Por la iglesia? No, por el mundo. Por el mundo. Miren, hermanos, si Dios amó al mundo y si Jesús murió por el mundo, ¿qué pecado fue el que Jesucristo pagó allá en la cruz del Calvario y cuando Él fue al infierno? ¿El de la iglesia? El del mundo. Así que el mundo ya no es culpable del pecado original que recibió desde Adán. El mundo ya es libre de ese pecado. ¿Qué es lo que hace que el mundo se pierda? ¿Qué es lo que hace que el mundo se condene? No creer en aquel que dio su vida para salvar lo que se había perdido. El pecado que condena al mundo es no creer que Jesucristo es el Señor. Porque ya Él pagó el pecado del mundo. El pecado del mundo fue cancelado. Entonces usted lee allá en Colosenses capítulo 2, en el versículo 14 creo que dice que tomó el acta de los decretos que habían en contra de nosotros y los anuló. Amén, el pecado fue cancelado. Ya no somos culpables ante Dios de ese pecado. Lo único que el mundo tiene que hacer, lo único que el mundo necesita hacer para que ese juicio de la cruz y esa condena que Jesús pagó por nosotros le haga libre, es creer que Jesucristo es el Señor. Es lo único que el mundo necesita hacer. Para ello necesita que nosotros, el mundo necesita que nosotros, los que ya hemos creído, seamos testigos. Somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué cosa? Para anunciar las virtudes. Tenemos que decirle al mundo, tú no sabes lo que Jesucristo hizo por ti. Y contarles toda esta historia. Amén. Estamos entonces iniciando la segunda hora de enseñanza de esta materia titulada Cristología. Hasta aquí hemos estado hablando cosas bien interesantes acerca del principio de las cosas que conllevaron al mundo a vivir en estas tinieblas que la gobiernan. Hemos estado analizando algunos aspectos del por qué Dios envió a Jesucristo para salvar lo que se había perdido. Hemos estado hablando de ya, aunque eso lo vamos a profundizar más, pero hemos estado hablando acerca del por qué Jesucristo fue a la cruz del Calvario.
Concluimos la primera hora hablando de que Jesucristo fue a la cruz del Calvario no por su propio pecado, sino por el pecado del mundo. ¿Ok? Y que ese fue el peor de los errores cometidos por Satanás, pues llevó a la muerte a alguien que no merecía la muerte. Así que si Jesucristo no era pecador, Él no debió morir nunca jamás. Pero cuando Él fue llevado al lugar de los muertos, allá ocurrió algo. Al tercer día, la palabra nos enseña que Dios en su justicia divina vio a uno que no era pecador y que estaba en el lugar de los muertos, el lugar de los pecadores, y que no merecía estar allí. Entonces, como dice Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1, usted puede leer los versículos 13 en adelante hasta el 18 más o menos, y va a encontrar que una de las cosas por las que el apóstol Pablo ora al Señor es para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y añade que ese poder es el mismo poder que Él lanzó, el poder Kratos, el dunamis de Dios, sobre Jesucristo cuando éste estaba en el lugar de los muertos, resucitándole de los muertos. Dice que ese poder está operando también en nosotros, está actuando en nosotros. Hablaremos de eso después. Lo importante aquí en el momento es que Dios arrojó sobre Jesús el poder de resurrección, el poder Kratos, para vivificarle, y al resucitarle, Jesucristo entonces toma la autoridad. Cuando leíamos allá en Colosenses capítulo 2, versículo 15, ¿lo recuerdan? ¿Qué leímos allí? ¿Ah? Amén. Él dice allí, en este versículo, que nosotros todos hemos recibido, gracias a lo que Jesucristo hizo allí en este escenario, esa autoridad que Satanás había usurpado, porque Él lo despojó. Hay versiones que dicen lo desnudó. Jesús, al ser vivificado, le dice a Satanás: ¿qué te parece? Yo no merecía estar aquí. El Eterno me ha vivificado. El Eterno me ha devuelto a la vida. Así que ven acá, pajarito. Y le dio uno solo en la cabeza, como dice allá la profecía de Génesis 3:15. Le dio uno solo en la cabeza. ¡Dame acá! Eso no te pertenece, la autoridad que él estaba usurpando, que le había quitado por engaño a Adán y a Eva. Bueno, cuando Jesús resucita, luego del tercer día, se aparece a sus discípulos. ¿Cuántos recuerdan? Y cuando está ante los discípulos, ¿qué les dice Jesús? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y lo que yo entiendo y deduzco allí, haciendo un análisis de esta expresión de Jesucristo, es que Él está diciendo: como yo tengo ahora toda autoridad en el cielo y en la tierra, yo les envío con esa autoridad para que vayan al mundo, para que prediquen al mundo, para que le prediquen a toda persona, para que vayan al último rincón de este mundo, y van a ir con mi autoridad. Yo les doy autoridad, les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Cuando Él estaba en vida con los discípulos, allá en el capítulo 16 de Mateo, les pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Qué está diciendo la gente acerca de Jesús, del Hijo de Dios? ¿Qué dice la gente que soy yo? Bueno, algunos dicen que tú eres algunos de los profetas, o que eres Juan el Bautista que resucitó, en fin. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dice a Pedro: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Él te lo reveló. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? ¿Sobre cuál roca edificaré mi iglesia? ¿Sobre Pedro? No. Sobre la confesión, sobre la declaración, sobre la revelación que el Padre le dio a Pedro de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Yo soy aquel que había de venir. Yo soy aquella simiente anunciada en Génesis 3:15. Sobre esa revelación yo voy a levantarme una iglesia. Pero lo importante a donde quiero llevarles no es eso todavía, sino lo que sigue. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Prevalecerán, katistuo, en el griego, significa no tendrán fuerza, poder en contra de ella. ¿Por qué? Porque cuando él fue al infierno como muerto sin ser merecedor de la muerte, sino que fue por el pecado del mundo, cuando Dios le dignifica y le devuelve a la vida, él fue a Satanás y le hirió en la cabeza, que lo que quiere decir en el hebreo es, le quitó la autoridad otra vez. Satanás ya no tiene autoridad en el mundo. Quien tiene la autoridad en el mundo ahora es Jesucristo y su iglesia gloriosa. Nosotros tenemos la autoridad en este mundo ahora. Lo que pasa es que usted puede ser un rey. Usted puede estar vestido de rey y tener la corona de rey y tener el cetro del rey y estar sentado en el trono del rey. Pero si usted no sabe cómo reinar, ¿para qué le vale todo lo que usted es? Está sentado en el trono, tiene la corona de rey, tiene el cetro de rey, está en el trono del rey, pero no sabe gobernar, no sabe dar un decreto, no sabe dar leyes. Sencillamente es allí un monigote sentado en un trono, disfrazado de rey. Eso es lo que quiere decir, lo que quiere el Señor que nosotros, iglesia del Señor, entendamos. ¿Cómo dice la iglesia? ¿Qué dice la palabra de que somos nosotros la iglesia? ¿Cómo nos ve Pablo allá en Efesios capítulo 2, versículo 6? ¿Cómo dice él que nos ve? Nos ve sentados en el trono de Dios juntamente con Cristo. Él nos ve sentados allí. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, como lo puede ver en otros pasajes también, en Daniel, en fin, ¿qué dice que Jesús es? Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, ¿qué es lo que hace un rey? ¿Y qué es lo que hace un señor? Kyrios del griego es alguien que puede dominar con poder alguna cosa, algún reino. Bueno, nosotros somos el reino de los cielos aquí en la tierra, pero no sabemos cómo reinar. Muchas veces, yo en algunos meses atrás estuve predicando a la iglesia en este lugar. Les decía a los hermanos lo siguiente: lamentablemente, a veces yo voy a un culto de oración en una iglesia y escucho a los hermanos con la misma lista de oración de la semana pasada, de la antepasada, de la tras antepasada, del mes pasado, del año pasado, y seguimos orando por las mismas cosas. Padre, te recordamos, como si fuera bruto, como si él no tuviera buena memoria. Y seguimos siempre orando y pidiendo por la misma cosa. Y la misma cosa. Miren, hermanos, ya es tiempo de que nosotros quitemos el velo de nuestros ojos y empecemos a vernos. Permítame un momento aquí. Allá en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, ¿qué dice Pablo que nosotros somos? Cuando venimos ante un espejo, ¿qué es lo que debemos nosotros ver allí ante un espejo? ¿Ah? ¿Quiere buscarlo un momento? A ver, ¿quién quiere buscarlo? Vamos a leerlo al pie de la letra. Sí, gloria al Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 18. ¿Sí? Si alguien lo tiene y lo quiere leer, dígalo, hermana. Por tanto, nosotros todos, mirando... Un momentico. Por tanto, ¿quiénes? Algunos. Todos. Esos, todos, ¿quiénes son? Diga, yo. Cada uno de nosotros. Nosotros todos, amén. La iglesia del Señor. Mirando a cara descubierta como un espejo la
Aguántese ahí, hermana. ¿Qué es lo que estamos mirando ante un espejo? La gloria del Señor. Pero si lo que está parado ante el espejo es usted, soy yo. ¿Por qué si yo estoy parado ante un espejo lo que voy a ver es la gloria del Señor? ¿Por qué la gloria del Señor si quien está parado ahí soy yo? Porque soy la gloria del Señor. Yo tengo la gloria del Señor. Siga, mi hermana. Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria. Ahora mire esto. En la misma imagen. En la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. Amén. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Somos reyes. Somos señores. Pero hermanos, nos paramos en el espejo. Y nada más que vemos la apariencia terrenal. Ya es tiempo, iglesia de Dios, de que nos paremos en el espejo y comencemos a ver lo que hay adentro, más allá de lo que ven estos ojos terrenales. Ya es tiempo de que tengamos visión espiritual. Nosotros lo que tenemos que ver es lo que Dios ve en nosotros. Lo que Dios ve en nosotros es a su iglesia gloriosa, una iglesia de reyes, de señores, de sacerdotes. Eso es lo que Dios ve en nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Sin cesar hago oración por vosotros, dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1, versos 13 en adelante. Para que sepáis. Oye, ¿qué cosa dice Pablo allí de primero? ¿Cuál es la supereminente? No, dice, para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No tenemos ni idea de cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros. Eso es lo que pasa. Pero el mundo está esperando por nosotros. El mundo gime a una y a una, está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Muy bien, seguimos adelante. Estando entonces en el infierno, Jesús es vivificado por Dios nuestro Padre. Y Él viene y le da la espernancada en la cabeza a Satanás. O sea, le hiere en la cabeza, le aplasta la cabeza, le quita la autoridad. Déjeme decirle una cosa. Satanás ya no es el Dios de este mundo. El Dios de este mundo es la iglesia de Dios. Satanás ya no tiene la autoridad en este mundo. La autoridad en este mundo la tiene la iglesia de Dios. Porque el Señor Jesucristo nos dio a nosotros esa autoridad. Por tanto, id, os doy autoridad, os doy potestad, dijo el Señor. Amén. Entonces, cuando Jesús le quita la autoridad a los principados, a las potestades, a Satanás, Él viene y nos las entrega a nosotros. Nosotros debemos entender que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, no tendrán poder en contra de nosotros, no podrán tener autoridad. Miren, hermanos, yo a veces me lleno de vergüenza ajena, que me ha pasado ya muchas veces en iglesias a donde he ido y me he encontrado hermanos que se manifiestan demonios en una persona y salen corriendo. El pastor me dice que yo vaya aquí. No, que están locos. Pastor, que vaya a reprender el demonio. No, yo no. Yo he visto eso muchas veces. He visto cosas que usted ni se imagina. Una vez terminé de predicar en una iglesia y cuando estoy allá para un refrigerio, veo un bululú allá en el altar y bueno, como ya yo estaba en la parte de atrás, veo un poco de gente allí, un movimiento, yo no sabía qué estaba pasando, hasta que alguien me fue a buscar y me dijo, pastor, ¿por qué no nos ayuda para echar fuera un demonio, un joven que quedó endemoniado allá? Bueno, vamos a ver qué pasa. Y yo me acerco, entonces el joven endemoniado estaba sentado en una silla, con su manifestación diabólica, y el poco de gente de la iglesia danzando alrededor del endemoniado, como los indios, hablando en lengua alrededor del endemoniado. Y el líder de ellos entonces se paraba y se arrodillaba. Te digo que te salgas de él. Y seguían.
yo me puse a mirar aquella vaina, hermano, discúlpenme la palabra. Dios mío, ¿y esto qué es? Les dije, párense allí, disculpen, hermano, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué es esta locura? ¿Qué están haciendo? Estamos avanzando para que llueva. ¡Qué locura, hermano! Miren, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Yo le dije, eso no es así. ¿Quién les dijo a ustedes que con las lanzas se sacan fuera demonios? Los demonios se sacan diciendo una palabra de autoridad. Los demonios se echan ordenándole como quien tiene autoridad. Un rey le dice al soldado, mira, agárrame este y te lo metes preso allá en la reja. Eso es lo que hace alguien que tiene autoridad. Le ordena y lo manda a sacar ya. Danzando y danzando. ¡Qué malicia, varón! Ya, apártense todos de aquí. Apártense todos de aquí. Demonio, yo a ti te ordeno que te vayas de él ahora mismo, en el nombre de Jesús. ¡Ah! ¡Pam! Cayó. Hermanos, la iglesia del Señor tiene que despertar y darse cuenta de quién es en Cristo. Cuando nosotros estamos estudiando en la cristología a la persona del Hijo de Dios, a Jesucristo, el hombre, que también vamos a estudiar a Jesucristo Dios, amén, y la relación que hay entre ambos, entre Dios y el hombre, ¿sí? Nosotros vamos a descubrir quiénes somos nosotros, que es lo que más le importa al Padre de la iglesia, que descubramos quiénes somos nosotros, porque somos en este mundo así como Él es. Juan escribe en su primera carta que el que dice que permanece en Él debe andar. ¿Cómo anduvo quién? ¿Cómo anduvo quién? Como Él anduvo, como Cristo anduvo. ¿Cómo voy a andar yo? Como anduvo Él. No, hermano, es que ese era Él, es que Él era Dios. Mentira. Él no anduvo como anduvo porque era Dios. Él anduvo como anduvo porque era un hombre ungido por Dios, como lo es usted y como lo soy yo. Somos iguales a Cristo. Ahora, vamos a entrar en unas cosas que son tremendas en la cristología. Yo le pido que sea un espíritu enseñable y que esté dispuesto a recibir de Dios la revelación, porque este es el tiempo de Dios. Dios quiere que nosotros vengamos a la verdad. Dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Y eso es lo que estamos procurando. Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él. Estamos en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como yo le digo siempre a los hermanos, muchos dicen, yo tengo la verdad. Yo tengo la verdad, pero no eres libre. Yo tengo la verdad, pero estás prisionero de problemas financieros, prisionero de enfermedades, prisionero de opresiones, prisionero de que esto, prisionero de que aquello. Miren, lo único que te puede hacer libre, verdaderamente libre, no es la verdad. La verdad no hace libre a nadie. Tú puedes tener cajas de Biblias y no eres libre. Muchos tienen la Biblia abierta en el carro, así en el y muchos tienen la Biblia abierta en la mesa de la casa. Y hay quienes tienen hasta Biblias abiertas aquí en el pecho. No son libres. Lo que hace verdaderamente libre al Hijo de Dios es conocer la verdad. Conocer la verdad es lo que verdaderamente te hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No tener la verdad. Yo recuerdo hace 2 años que estuve por acá. Les di esta ilustración. Usted está enfermo, va al médico y el médico le dice, bueno, toma este récipe, ve a la farmacia y compra, bueno, si las consigue, cómprate estas medicinas, te las vas a tomar
de esta manera, a tantas horas, esta de noche, esta de día, y vas y compra el récipe, compra las medicinas y lo pone en la mesita de noche, ¿ok? Y te acuestas. Y ahí tienes un vaso de agua en la mesita de noche y tienes las medicinas, todo bien organizadito y todo. Y vienes al otro día y estás igualito de mal. Entonces viene el médico a visitarte y pero bueno, ¿por qué estás así todavía, mijo? ¿Estás enfermo? No sé, yo compré la receta y compré conseguiste todo, sí lo conseguí todo, pero estoy igualito. El médico miró, todos los frasquitos estaban sellados todavía. Pero ¿te tomaste las medicinas? No, yo no me las he tomado. ¿Cómo carrizo vas a ser libre de la enfermedad si no te las tomas? Si tú quieres que la medicina haga efecto en tu cuerpo y te sane, tú tienes que tomarte las medicinas. Si tú quieres que la palabra de Dios haga efecto en tu vida y te cambie y te haga lo que Dios ve que tú eres, tú tienes que conocerla, tienes que tomártela. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Es lo que nos sustenta a nosotros en toda la verdad. Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Si tú quieres que la palabra tenga efecto en tu vida, tú tienes que conocerla. Bueno, eso es lo que Dios desea que nosotros, sus hijos, tengamos. ¿Por qué? Cuando nosotros conocemos la palabra y sabemos quiénes somos en Cristo, las cosas cambian. Miren, ¿cuántas personas piensan que no pueden hacer las mismas cosas que Jesucristo hizo porque Jesucristo era Dios? Y nosotros no lo podemos hacer porque somos sencillamente criaturas de Dios. Somos humanos. Yo le voy a decir una cosa. Sáquese de la cabeza, agarre la cinta de ese cassette y sáquela. Saque la cinta de ese cassette de la cabeza y bótela. Yo le voy a decir una cosa, piénselo bien. Nosotros ya no somos seres humanos. ¿Cómo? Hermano, es que usted sabe que yo soy humano y todos nosotros tenemos derecho de fallar porque es que yo soy humano. La Biblia nos enseña, si usted se va a la oración de Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan, dice el Señor en su oración: Padre, te pido que los guardes del mundo, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿De dónde no somos nosotros? No somos del mundo. ¿De dónde tampoco es Jesús? Del mundo. ¿De dónde somos nosotros entonces? Somos de la patria celestial. Nosotros tenemos una ciudadanía en el cielo. Yo no soy venezolano, ni soy colombiano, ni soy nada de este mundo. Yo soy un ciudadano del reino de los cielos, que está aquí en la tierra. Ahora, si yo soy un ciudadano del reino de los cielos, y soy un hijo de Dios, y tengo un espíritu que Dios me dio que es totalmente nuevo, yo soy una persona totalmente diferente al resto de las personas de este mundo. Yo no soy natural, yo soy sobrenatural. Usted es sobrenatural. ¿Qué fue lo que Dios nos mandó a que nosotros hiciésemos? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos? El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo puedo yo hacer las obras que Cristo hizo? Y no solamente las que Él hizo, sino aún mayores que las que Él hizo. Ahora, si Jesús lo dice, ¿lo creo o no lo creo? Lo creo. ¿Cuántos lo creen? Si lo creemos, es porque Jesús tiene la razón. Ahora, ¿por qué podemos hacer obras mayores que las que Él hizo? Porque es que nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos ciudadanos de la patria celestial y estamos sentados con Cristo juntamente en el trono de la gloria, en la majestad de las alturas. Somos ciudadanos de la patria celestial. Nosotros somos de arriba, no somos de abajo. Somos gente sobrenatural. Nosotros no somos naturales. Y estamos llamados a hacer obras sobrenaturales. Al que en mí cree, estas señales seguirán. ¿Qué señales nos van a seguir? Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas, las serpientes no nos harán daño. En fin, hermanos. Más adelante yo les voy a
les voy a hablar un poco acerca del por qué podemos hacer obras mayores que las que Él hizo. Pero vamos a ir poco a poco para que las cosas las vayamos entendiendo y digiriendo bien, ¿ok? Estamos en la página 3 de la guía. ¿Qué significa? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, ya lo hemos explicado más o menos. Sencillamente, el diablo lo único que puede hacer es ponernos zancadillas y puede hacernos caer. ¿Cuántos han caído alguna vez? A mí me ha hecho caer Satanás. Y he visto a muchos grandes hombres de Dios que han caído por causa de las zancadillas de Satanás. Él nos mete a nosotros zancadillas para hacernos caer. Muchas tentaciones pueden venir a la vida de un cristiano que le pueden hacer caer, pero gloria a Dios, porque el apóstol Pablo escribió por inspiración del Espíritu Santo: 7 veces caerá el justo, pero 7 veces será levantado. Y también dice que si alguno de nosotros pecare, si alguno de nosotros cayere, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Pero también dice: poderoso es el Señor para hacernos estar firmes. El problema de nosotros no es que Satanás nos haga caer, sino que nosotros sepamos poner la mirada en aquel que nos salvó. Y así como la serpiente en el desierto, cuando fue colocada en un asta, y aquel que era mordido por la serpiente, solamente, aunque estaba tirado en el suelo, había caído por causa del veneno de la serpiente y estaba en el suelo, solamente poner la mirada en la serpiente que estaba en el asta, allá en el desierto, ya era salvo. Y era levantado. Bueno, gloria al Señor también nosotros. Satanás puede meternos zancadillas, pero gloria a Dios, nosotros vamos a estar siempre firmes, porque poderoso es el Señor para hacernos estar firmes. Amén. Yo no creo en ese ministerio que algunos hermanos en iglesias tienen. Cuando algún hermano cae, comete un pecado, Satanás le hace caer en alguna tentación. Vienen los hermanos y le caen con todo, con el ministerio de la destrucción, el ministerio de la condenación. Lo mandan para el infierno, lo excomulgan de la iglesia, lo ponen en disciplina yo no sé cuántos años, etcétera, etcétera. Usted sabe de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? ¿Sí? Usted sabe de lo que yo estoy hablando. No sé si eso, algún parecido con la realidad, será si esto tendrá algún parecido con la realidad o no. Pero hermanos, miren, eso no funciona así. La palabra del Señor me enseña a mí otra cosa. Amén. La palabra me enseña otra cosa. ¿Qué hacen los soldados en el ejército? Cuando alguien cae herido por alguna bala, cuando alguien cae herido por una bala, ¿qué hacen los compañeros, los soldados? Lo agarran como sea, se arriesgan ellos mismos a caer también, pero lo ayudan a levantarse, a refugiarlo en algún lugar para que las balas no lo terminen de matar. ¿Ok? Y luego viene y lo atiende el médico y todo eso, y lo curan, etcétera. Pero en la iglesia del Señor, cuando esto ocurre, cuando Satanás viene contra alguien y le hace cometer algún pecado por la tentación, le caemos encima, lo condenamos, lo metemos en disciplina. Ay, hermano, mire. Pero la palabra me enseña a mí en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Si alguno viere a algún hermano cometer pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No, le caemos con todo. Yo creo en el ministerio de la restauración, el ministerio de la reconciliación. Nosotros estamos para ir y auxiliar al hermano que cayó y ayudarle a levantarse. No, es que aquí habemos muchos que creemos que somos los super santos. Y cuando alguno comete un error, pensamos que nosotros nunca lo vamos a cometer. Pero el Señor Jesucristo nos dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor cae o está en pie, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén.
Y también dice el Señor, tú le quieres sacar la motica que tiene en el ojo tu hermano. Y no echas de ver que en el tuyo propio no tienes una motica, tienes un holcón, tienes una mata de mamón grandísima metida. Sacate primero la mata de mamón del ojo tuyo para que pueda ver bien. Y después sacarle la motica al hermano Eso es lo que está pasando con el pueblo de Dios. Y el ministerio de la condenación. Hermanos, ya hay que cambiar estas cosas. Hay que cambiarlas. ¿Me creen? Amén. Bueno, miren hermanos. Eso de que vosotros que sois espirituales. Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Cómo es que dice? Repítalo conmigo. Restauradle. ¿Cómo? Dígalo, repítalo hermano, todo. Restauradle. ¿Quiénes? Vosotros que sois espirituales. Lo que quiere decir entonces que aquel que se pone a condenar al hermano que cometió el pecado no es espiritual, es un carnal que está en el perito pecado. Primero, él está juzgando como el ladrón por su misma condición. Está juzgando por su misma condición. Porque él está en la carne también. Y quiere tapar lo que él tiene condenando al otro. Vosotros que sois espirituales, miren, nadie que no sea espiritual intente restaurar a otro que ha caído. Porque no lo restaura. En la iglesia no permita a gente carnal que vaya a aconsejar a ningún hermano que haya cometido un error. Solamente a los que son espirituales. Amén. Ok. Seguimos adelante. Oh, gloria al Señor. Hay dos reinos que están en pugnas. Hay dos reinos que están en pugnas. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de los dos reinos piensa usted que es más poderoso? A ver. ¿Cuál de los dos reinos es más poderoso? El de la luz. Ajá. Entre usted a una habitación totalmente oscura. Una habitación que no tiene ningún tipo de luz. Entre usted con una velita, con un fósforo, con una linternita. ¿Qué pasa con la oscuridad cuando usted prende la linternita? Con una linternita como esta, con una pequeña linternita como esta, mire, se va la oscuridad. ¿Qué dice la Biblia que somos nosotros? Somos la luz de este mundo. Y hermano, mire, si hay un reino de tinieblas y la luz se hace presente, las tinieblas tienen que huir, tienen que disiparse. Tenemos que entender que somos el reino de los cielos en este mundo. Somos el reino de los cielos aquí en este mundo. Somos los hijos de Dios. Somos los que hemos recibido la imagen y la semejanza de Dios. Jesucristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y nosotros estamos en este mundo viviendo como Él vivió. Para eso estamos en este mundo, para vivir como Él. No mi vida, no la vida mía, sino la vida de Cristo. Usted está llamado a vivir en este mundo como Cristo viviría. En una oportunidad, en una época de mi vida, yo tuve algunas situaciones difíciles y yo no sabía cómo actuar ante esas situaciones. Pero me ayudó mucho algo que el Espíritu de Dios puso en mi corazón. Y Él me dio una pregunta. Él me dio una pregunta. Y esa pregunta fue: ¿qué haría Cristo en mi lugar ante esta situación? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Supimos de la hermanita que vino el muérgano y empezó a calentarle las orejas.
y empezó con mucha sutileza a conquistarla y a ofrecerle florecitas y poemas, y la invitó al cine, y de pronto, cuando se dio cuenta, estaba allá en la cama con él. Y entonces nos enteramos. Ay, Dios mío, pobre muchacha, se va de la iglesia porque la ponemos por el suelo. Pero a Jesucristo le trajeron a una mujer hallada en el acto mismo del adulterio. La encontraron en el cuerito pelado, en el acto mismo del adulterio. ¿Estaba ella sola en el adulterio? No. ¿Con quién estaría? Con un hombre, me imagino yo, ¿verdad? Porque la encontraron en el acto mismo del adulterio. Ella y un hombre, se supone, ¿no? Pero le trajeron a Jesús a la mujer nada más. El hombre no. Papachongo. Imagínate. Señor, Moisés manda a que la apedreemos. ¿Qué dices tú? Él se puso a escribir en tierra. ¿Qué escribió? La Biblia no dice. Nadie lo dice. Podemos sacar conclusiones, tener algunas deducciones. Yo pienso, si yo fuera Cristo en aquella época, yo escribiría correctamente lo que dice la ley de Moisés al respecto. Tanto el hombre como la mujer sean llevados fuera del campamento y lapidados, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley. El hombre y la mujer tenían que ser llevados fuera del pueblo para ser lapidados, para que les cayeran a piedras. A lo mejor Jesucristo estaba escribiendo la ley correctamente. Entonces se levanta y les dice, bueno, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Bueno, allí estaban cometiendo el primer pecado, que era, estaban haciendo uso de un juicio que no les correspondía porque habían exonerado al hombre, que también debía ser apedreado, y estaban llevando solamente a la mujer. Entonces Jesús les dijo, bueno, el primero que esté libre de pecado empieza a lanzar piedras, pues. Y siguió escribiendo. A lo mejor, yo especulo, pienso que él siguió escribiendo ya no la ley de Moisés, sino Pedro, tú también, Juan, tú también usted sabe lo que yo estoy diciendo, ¿no? Te la comiste la manzana. Y empezó a escribir los nombres y se volvió a levantar. Pero bueno, ¿a dónde están los que te condenaban? No, Señor, ninguno me ha condenado. Jesús dijo, ubíquese en el tiempo, por favor. El tiempo de Jesucristo era el tiempo de la ley. No había iglesia todavía. La iglesia no había nacido. La iglesia nace después de la resurrección de Jesucristo. Allá en Pentecostés comienza la iglesia. Estamos en el tiempo de la ley y Jesús está predicándole la palabra a gente que está bajo la ley. ¿Ok? Y por eso es que Jesús le dice, bueno, la ley de Moisés. Bueno, yo creo que él escribió la ley de Moisés, el hombre y la mujer. Y después escribió los nombres de todos los que estaban allí condenándolos. Cuando él se levanta y le pregunta, ¿dónde están los que te condenaban? No, Señor, ninguno me ha condenado. ¿Qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. En otras palabras, si alguien pudiera tener autoridad para condenarte por el pecado cometido, soy yo que soy libre de pecado. Yo que soy santo, yo que soy justo, yo que soy el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Si hay alguien que puede tener potestad para perdonar o para condenar, soy yo. Yo tampoco te condeno. Ahora, nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Ahora somos la iglesia del Señor. Y como iglesia del Señor, tenemos lo que el mundo no tiene, la vida misma de Dios. Amén. Y cuando alguien comete un pecado, viene a la hermanita que el lobo feroz la conquistó, la engañó, la engatusó, porque eso suele suceder mucho. A la hermanita o al hermanito, porque a los hermanitos también se nos meten las lobas feroces. ¿También? ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Sí, también.
Miren, ay Dios. Amén, sí Señor. Entonces, venimos y queremos condenar a nuestros hermanos. Hermano, no es así. Somos espirituales. Somos el reino de los cielos aquí en la tierra. Y en nosotros lo que debe predominar es el amor. ¿Qué fue lo que recibimos nosotros cuando fuimos sellados por el Espíritu Santo? La imagen y la semejanza de Dios. Bueno, el fruto del Espíritu, de lo que nosotros recibimos, es amor. Es amor. ¿Y qué dice Pablo acerca del amor? El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, nunca deja de ser, no hace nada indebido, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hermanos, vamos a ir cambiando un poco esto porque nosotros no debemos hacer lo que hace el mundo. Somos la iglesia del Señor. Nosotros somos diferentes, somos gente de arriba. Y si Jesucristo no condenó a una mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio, yo no sé si la llevaron vestida con un trapo encima o desnuda, yo no sé, pero me imagino que bueno que la agarraron por los pelos y la llevaron a arrastrar para allá. ¿Qué dices tú? Ni yo te condeno. Y nosotros en la gracia, que tenemos el amor de Dios, que se supone que somos espirituales y que debemos restaurar al caído, ¿vamos a caer en lo mismo que está cayendo aquel? No, hermano, no puede ser. Amén. Sigamos. Mire lo que dice aquí Romanos en el capítulo 8, el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Amén. Hasta ahora. ¿Qué es lo que la creación está esperando que suceda? Bueno, que haya la manifestación de los hijos de Dios, la gloria que hay en nosotros. 1 Timoteo 3:16 dice que grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué fue lo que Jesucristo nos enseñó? Bueno, yo le pregunto al Señor en estas circunstancias, ¿qué harías tú en mi lugar? Porque hay este problema, hay esta situación en la iglesia con la hermanita, con el hermanito, con quien sea, pues. ¿Qué harías tú en mi lugar, Señor? Porque a veces, por desconocer que nosotros no somos terrenales, sino que somos sobrenaturales, que somos espirituales y que somos de arriba y no de abajo, las cosas de arriba no se hacen como se hacen abajo. Amén. Se hacen diferentes. Se hacen diferentes. Entonces, Él fue manifestado en carne. Jesús se hizo carne, se hizo como uno de nosotros para enseñarnos un diseño, para enseñarnos un modelo. Ese modelo, ese diseño, tenemos que conocerlo, porque tenemos que imitarlo, porque tenemos que decir, como dijo Pablo, sed pues imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Ahora Pablo va un poquito más allá y es un poquito más fuerte en el capítulo 5 de Efesios, versículo 1. No solamente él dice, sed pues imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Cuando habla de Cristo, está hablando del hombre que se hizo Jesús, aunque era Dios. Está hablando del hombre. Pero un poquito más adelante, allá en Efesios 5:1, dice de una manera autoritaria, enfática, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, ¿usted cree que nosotros podamos imitar a Dios? Yo no sé, pero la Biblia dice, es un requerimiento, es una orden. Dios ordena a que le imitemos. Ahora, ¿podemos nosotros imitar a Dios? ¿Por qué podemos imitar a Dios? ¿Qué fue lo que Dios nos dio a nosotros? Su santidad, su justicia, su vida eterna, la naturaleza divina, su poder, su mente. Tenemos la mente de Cristo. Amén. Nosotros somos como Dios. A Jesucristo, me voy a meter por aquí, yo creo que puedo hacerlo. A Jesucristo en el capítulo 10 de San Juan lo condenaron y lo llamaron blasfemo. Yo creo que les hablé de esto la vez pasada, pero se los recuerdo. Lo llamaron blasfemo porque dijo hijo de Dios soy. ¿Qué entendían los judíos cuando escucharon a Jesús decir hijo de Dios soy? Se está haciendo igual a Dios. Porque
hay una ley que Dios estableció en la creación, que conocemos como la ley de género, que dice, toda especie produzca según su género. Ahora, si somos hijos de Dios, Dios puede engendrar algo que no sea su mismo género. Dios no puede engendrar nada que no sea como Él. Ahora, entendamos, lo que estamos hablando es espiritual. Nosotros en el espíritu somos todo esto, pero todavía tenemos un alma. Esa alma, ese centro de las emociones, del intelecto o razón y de la voluntad que hay en nosotros, está viciada todavía con muchas secuelas de la vida pasada. Y nosotros tenemos que salvar, tenemos que regenerar nuestra alma, tenemos que salvarla. Y eso lo vamos a lograr haciendo el merismo. O sea, el merismo es el corte que la palabra puede hacer. La palabra debe entrar hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta la misma división que hay entre el alma y el espíritu, para comenzar a cortar lo que no sirva de nosotros. Pero tenemos que conocerla. Tenemos que conocer la palabra. Así es. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo esto, las cosas comienzan a cambiar en nuestras vidas. Nosotros ya no podemos seguir viviendo como antes vivíamos. Tiene que cambiar nuestra vida. Tienen que ser diferentes las cosas ahora. Amén. Miren, les voy a decir una cosa aquí. A ver, vamos a ver si usted lo recibe o no. Yo les decía que Dios nos engendró. Eso está en Juan capítulo 1, versículos 11 en adelante. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos engendró en Cristo. Fuimos engendrados por Dios. ¿Puede Dios engendrar a algo que no sea su misma naturaleza? No puede. Hay otra explicación. Allá en Lucas, en el capítulo 1 en adelante, María, una sencilla mujer judía, pero una mujer virtuosa, entre todas las mujeres Dios la vio y dijo, esta es. Y se le apareció el ángel y le dijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y eres bendita entre todas las mujeres. El Señor dice, a través del ángel a María, le dice esto, Dios te ha escogido y vas a concebir del Espíritu Santo, vas a concebir un hijo de Dios. Señor, ¿y cómo va a hacer eso si yo no he conocido hombre? Yo soy virgen. No, es que el santo ser que va a crecer en tu vientre va a nacer por la obra y la gracia del Espíritu Santo que vendrá sobre ti. Okay. Y María concibe del Espíritu Santo. ¿Qué me dice esto a mí? Si Dios engendró en María a su Hijo, quiere decir entonces que María, que es una representante del género humano, María, un representante del género humano, es como Dios, porque nada puede producir si no es del mismo género. Si Dios engendró en María, es porque María es del mismo género de Dios. Y si María es del mismo género de Dios, nosotros fuimos hechos al principio así, a imagen y semejanza de Dios. Así de sencillo.